Bueno, Iván, ahora que tengo que volver a Nueva Galicia otra vez, me parece que tengo que regresar también a todas las tentativas, todos los encuentros que sobre este trabajo tuyo hemos cruzado, ¿no? Durante todos estos años. Aún así me sale algo nuevo, algo de lo que apenas hemos hablado. No sé por qué recuperé un texto de Paco Jarauta de hace unos 20 años, que empezaba con una pregunta ya heredada por él y ahora también. La vamos a heredar nosotros. Se preguntaba Jarauta, ¿qué pasó con Ulises? ¿No? ¿Qué pasó cuando, cuando volvió a casa? ¿Qué pasó? Bueno, yo recojo esta pregunta porque me veo otra vez atado a reflexionar sobre Nueva Galicia, que probablemente haya sido de los fotolibros con los que he compartido más tiempo. He compartido tiempo con otros autores y con sus libros, pero desde luego ninguno ha ocupado tanto tiempo como Nueva Galicia. Bueno, en todo caso, ¿por qué volver a Nueva Galicia a través de Ulises, ¿no? Yo creo que más que Ulises, el recurso mítico que te vendría mejor sería Gilgamesh, ¿no? Porque Gilgamesh iba por tierra adentro y además río arriba, ¿no? Como Iván Pereira. Pero me da igual. A mí lo que me interesa es que cualquier figura mítica, Ulises, Gilgamesh, ¿no? Leopold Bloom, ¿por qué no? Me ofrece un marco para poder hablar un poco más sobre este trabajo tuyo. Hablar de algo diferente, ¿no? Sobre todo para entender en qué sentido esta experiencia tuya, no estoy hablando del fotolibro, ya lo hemos hablado antes, sino de todo el proceso, ¿no? De toda esta parte de tu vida, vamos a decirlo, ¿no? ¿En qué sentido toda esta experiencia te pudo servir ahora ya en casa, ¿no? Con el libro en la calle, con el libro premiado, ¿no? Para entenderla como una especie de proceso de transformación, como una especie de proceso de cambio, ¿no? Del Iván que empezó a viajar allá en 2008 y del Iván que está ahora en casa, ¿no? En 2020. Forzosamente en casa, podríamos decir, ¿no? Yo creo que de alguna manera podríamos empezar a pensar si Nueva Galicia no es también, la experiencia, mejor dicho, que dio lugar a Nueva Galicia, no es también una especie de método de conocimiento, de acercamiento, ¿no? A la razón del mundo. Cuando yo empecé a viajar, mi idea era un poco liviana o un poco de poco peso, ¿no? Mi idea fue empezar a viajar porque yo en un primer viaje me encuentro allí unos gallegos que viven en medio de la selva, ¿no? Entonces regreso a Galicia después de ese viaje, ¿no? Y empiezo a articular en mi cabeza una idea de proyecto que un poco articulo en hacer unos seguimientos a estas personas, en saber por qué llegaron allí, por qué se quedaron allí, por qué escogieron los antepasados de estas personas ese lugar tan concreto que es la selva, ¿no? Que tiene unas características climáticas, geográficas muy concretas y que limitan mucho a la persona, ¿no? Limitan a la persona geográficamente, limitan a la persona vitalmente, ¿no? A mí me llama mucho la atención por qué vivir en un sitio donde las limitaciones son tan grandes y tan difíciles de saltar, ¿no? Porque en otros contextos geográficos uno también está limitado, pero tiene la posibilidad de saltarse esa limitación, pero allí la limitación es muy vasta y muy grande. Y para mí, esa primera idea me llevó a conocer una historia muy concreta de algo muy grande que quizás los libros de historia que manejamos en nuestra etapa escolar o en nuestra etapa educativa reglada no aparece, no existía para mí todo esto. Que es como una materia prima, algo que se extrae de la naturaleza, de un árbol en concreto, puede generar una serie de conflictos a nivel mundial e involucrar a tanta gente diferente de tantos estratos sociopolíticos diferentes. Cómo el caucho afectaba desde el amazónico, que convivió con el árbol desde que nació y que lo conocía y que conocía sus características y extraía su látex y ya utilizaba su látex,
hasta el europeo o el occidental que los trajo, lo manipuló, comerció con él, lo trasladó a otro lado del mundo, lo racionalizó, lo utilizó para crecer económicamente y lo destruyó. ¿Cómo destruyó su ciclo económico? ¿No? ¿Cómo un occidental era capaz de eso? ¿No? Y a mí esa historia me llamaba la atención y quizás eso es lo que es paralelo a mi crecimiento como persona. Yo fui como una idea liviana, feble o ligera y la capa de contenido fue creciendo y entonces mi capa de contenido como fotógrafo también fue creciendo, como fotógrafo, como documentalista, como archivero, como persona al fin, ¿no? Entonces todas esas capas que el proyecto demandaba, pues después también se iban sumando a mi experiencia y a mí como persona, ¿no? Y después, porque abarcan unos años de vida muy concretos, donde uno ha pasado de toda esa enseñanza arreglada o esa enseñanza estructurada por la política a una enseñanza vital, ¿no? Y entonces todos estos elementos y todas estas experiencias me hacen cambiar y desde que en 2008 empiezo hasta que en 2016 realizo el último viaje y hasta que en 2017 se publica el libro, la experiencia me hace crecer muchísimo y me hace cambiar muchísimo como persona, como fotógrafo, como autor de un libro. Mira que estaba diciendo Harauta en aquel texto que ese proceso de cambio, ¿no? De metamorfosis, ¿no? Que se daba en el propio periplo, ¿no? Que atravesaba el héroe, lo convertía en distintos hombres, ¿no? En un hombre frontera, ¿no? Aquel hombre que sabe distinguir al otro a través de su propia mirada, el hombre memoria, el hombre que en el regreso a casa recapitula y al final, ya en casa, el hombre ético, ¿no? Creo que en la Odisea, al final de todo, alguien le dice, no voy a pronunciar el nombre porque no soy capaz de acordarme, pero sí que hay alguien que le dice, tendremos que volver a partir, ¿no? Y con limitaciones contesta, ¿no? Ulises, ¿no? Sin decidirse. Ya no hay impulso, sino que ahora ya hay como una especie de reflexión. Y ahí sería ya habría ya una cierta política de la identidad, como el hombre que vuelve y que evidentemente ya viene con una definición ontológica diferente, ¿no? Porque aquí también podríamos pensar cómo es Iván Pereira después de Nueva Galicia, ¿no? Y cómo se te ha parecido el mundo desde entonces, después de la furia de la publicación, del premio, ¿no? ¿Cómo, Iván? Lo primero que yo hice al terminar el libro, después de que de que el libro es público, ¿no? Es de la gente que lo lee, que lo tiene, que lo posee, cuando ya el proyecto se va distanciando de ti, yo intento generar una distancia para poder seguir trabajando, ¿no? O por lo menos yo nunca tuve como idea de que Nueva Galicia fuese un fin, sino quizá un principio. Hay que recordar que es por lo menos el primer trabajo fotográfico editado, donde yo manejo todas las variables y todos los componentes que tiene. Y quizás lo que más me ha enseñado el libro y el proyecto es a ser capaz de mirar desde fuera el propio proyecto. Quizás es lo más difícil como autor o como generador de contenidos o como aglutinador de contenidos de otros que después se condensan en esa publicación, porque la publicación tiene contenidos míos, o sea, registros míos, hay un registro fotográfico que hago yo, pero también tiene una serie de archivos y de fotografías que son recogidos y almacenados por mí durante los años de investigación. Y cómo cuando uno junta todo eso, ser capaz de, como lo mete en una caja y intentar salir de la caja y mirar la caja desde fuera. Y creo que es algo muy útil cuando uno se enfrenta a un proyecto sobre todo donde pone tanto empeño y y donde invierte tanto tiempo. Saber mirar desde fuera. Y claro, cuando uno termina,
ya es como el ver desde fuera absoluto, ¿no? Que se podría decir, ¿no? Por si durante el desarrollo del proyecto uno se va intentando ver desde fuera para que avance y para encontrar otros puntos de vista, cuando ya es hacia el final, ya es como está ahí fuera y ahora lo puedes ver todavía con más distancia. Mm. Pero, ¿de qué manera ves tú esa distancia? ¿Como una especie de prescripción profesional o como un horizonte moral? ¿No? Como una manera nunca mejor dicho, guardar las formas, ¿no? Guardar las formas, me refiero a proteger el contenido del libro, su propósito, y protegerte también a ti, ¿no? Ante la amenaza de lo infinito, de lo inabarcable, ¿no? Que el libro no pare, ¿no? Claro, eso es la parte fundamental, es el generar un libro es como dar por finalizado algo, como poner ese punto y final rotundo de una novela o esa última página, ¿no? Pero eso parece más como, con perdón, ¿no? Como un límite moral, ¿no? Como decir, basta, Sí, hasta aquí. sí, sí, Ujú, es que es un límite moral, ¿eh? Yo sí ujú. que estoy de acuerdo con la palabra. La palabra moral a veces trae una... La sociedad le ha puesto una carga que la palabra no lleva en sí misma. Y sí es un límite moral, ¿no? Eso, la publicación te ayuda a dar por finalizado algo. Uno podría estar una vida entera dedicada a, ¿no? Cuando uno investiga, y sobre todo investiga desde el arte, no desde la ciencia pura, ¿no? O sea, el arte nos da esta facilidad de investigar desde un punto de vista más personal y donde el resultado no va a ser científico, sino que va a ser artístico, o sea, va a ser el punto de vista de la persona que lo genera, o de las personas que lo generan, o de las personas que están involucradas en el proceso del producto final. Porque no solo soy yo como autor, en el proceso también hay toda esa gente que me ha ayudado en los viajes, pero también hay quien te ayuda a diseñar el libro, quien te ayuda a editar las fotos, quien lo imprime, quien genera la portada o te posibilita que la portada sea realizada o esas ideas que tú tienes se lleven a cabo físicamente, ¿no? Lo más importante del libro es que es un objeto físico, Sí, sí, volveremos a eso, volveremos a eso. que está ahí, ¿no? Es un objeto físico que está ahí, entonces cuando tú piensas en el proyecto dices, pero ya tengo el objeto, porque una exposición también está ahí, hay unas copias o hay unos objetos que uno puede mostrar o que uno puede, una disposición en una sala, pero la exposición tiene esa parte, creo que habría que hablar más de ello, que es que después vuelvo a una caja, ¿sabes? Exacto, sí, sí. Y el libro es una obra infinita. Y, y en la caja se desordena de nuevo y después cuando tienes que volver a ordenarlo puede haber cambiado porque tú has cambiado y tienes nuevos datos. Pero el libro no puedes montarlo y desmontarlo, ¿no? Está ahí, es como rotundo. Y esa rotundidad es para mí muy necesaria. Está claro que uno cuando pretende hacer un libro, pues es porque tiene una idea de que cierto tipo de fotografía se plasma mejor en un libro que en otros soportes, que el soporte libro ayuda a que ciertos proyectos queden plasmados de una forma más correcta, pero el libro tiene esa parte de fisicidad y de objeto que cuando uno se olvida puede coger, abrirlo y decir, está aquí. Está vivo. Está vivo. Oye, hablando un poco de esto, hay una cosa que sí que es interesante, ¿no? Aprovechando este acto de recuperación, esta especie de recover, ¿no? De Nueva Galicia, que es pensar de qué manera estas imágenes desafían al tiempo, ¿no? Pensar de qué manera eh, podemos atribuir a cada visita que hagamos a Nueva Galicia una vocación sincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que las imágenes resistan las diferentes miradas, que nosotros podamos ir, ¿no?, introduciendo a lo largo del tiempo. Y yo creo que sí. En esta nueva oportunidad de volver a Nueva Galicia, a mí se me ha abierto una especie de perspectiva diferente hacia tus imágenes, que es la sensación de estar viviendo en unas imágenes ya anacrónicas, sin tiempo.
Porque quizás en el momento que estabas elaborando Nueva Galicia, cuando venías a casa, presentabas, ¿no?, el trabajo, me hablabas de él, estaba como muy presente un contexto, ¿no?, o un ambiente. Pero después de eso, como has dicho muy bien, ¿no?, redefinido en el objeto, ¿no?, del libro, podemos visitarlo en diferentes tiempos, en diferentes realidades, en diferentes momentos. Y este ha sido uno de esos momentos, otro de esos momentos, ¿no? Y a mí me gustaría ver cómo tú encaras esta realidad de las imágenes de Nueva Galicia, ¿no? Esta realidad, vamos a llamarla, si te parece bien, anacrónica, ¿no? Esta realidad donde podemos jugar, siendo un poquito freudiano, si quieres, a la transferencia y a la contratransferencia, ¿no? A lo que uno proyectó en esas imágenes y a lo que ahora mismo, ¿no?, en esta situación particular que vivimos ahora mismo, alrededor de tu libro, y a partir de un mecanismo de contratransferencia podemos modelar, ¿no?, o que las imágenes modelan nosotros. ¿De qué manera estas imágenes nos desafían, ¿no?, ahora? Cuando yo terminé el trabajo de campo, lo que yo llamo los viajes, Mm, que fueron 4, y me enfrento a las imágenes que voy recogiendo, y ya con la parte, digamos, más de investigación muy avanzada, uno de mis mayores desafíos fue conseguir una cierta atemporalidad. ¿Y por qué buscar esa temporalidad? Porque de pronto yo me encontré o de pronto yo estaba hablando del pasado, sin fotografías del pasado. Cuando yo me encuentro realizando la secuencia que compone el libro, y tú lo sabes como yo editaba, ¿no? Que generé un esquema que está reproducido en uno de los cuadernos que acompañan el libro, que es el esquema de conceptos o de ideas que a mí que marcan la investigación. Y yo enfrentaba las imágenes a ese esquema. Cuando esa imagen no tenía posibilidad dentro de ese esquema, por mucho que la imagen fuese para mí perfecta y mostrase muchísimas otras cosas que igual no estaban en ese esquema, era una forma de sacrificarlas. Y al final ese sacrificio, ese enfrentamiento entre el concepto y la imagen, o entre la investigación y la investigación más histórica o de documentos, mm, mm. y el registro fotográfico, que es como yo llamo al final, ¿no? Las fotos están registradas por mí. Es lo que creo que me ayuda a conseguir que las imágenes sean atemporales, ¿no? Que no haya una temporalidad en las mismas, que quizás es lo que ayuda un poco a esa parte a eso que tú preguntas, ¿no? Si, pues, ¿por qué las imágenes son tan anacrónicas, ¿no? ¿Por qué las imágenes son así? Y yo creo que son así por someterlas a esa destilación, ¿no? En este trabajo, en el trabajo de edición, yo considero que el trabajo de edición es un trabajo de destilación. Uno va cogiendo todas las imágenes que ha hecho, que son muchísimas. No sé, en Nueva Galicia creo que hay, no sé, creo que unos 5.000 negativos. Hay como, creo que son 200 y pico horas de vídeo y audio. No sé, creo que, bueno, es una cosa que yo tengo recopilado todo el archivo y lo tengo colgado en mi web por si alguien lo quiere utilizar. Hace muchísimo tiempo. Hay como un repositorio online donde yo cedo al que quiera toda esa parte, porque igual algún día alguien quiere utilizarlo y hay como más de 300 archivos PDF y alguno de esos archivos PDF tiene más de 1.000 páginas. O, y, entonces eso todo lo tiene que destilar, ¿no? Porque lo tienes que llevar a algo. Y la edición consiste en destilarlo, ¿no? En ir eliminando aquellas partes que no concuerdan o que no se ajustan a lo que el proyecto demanda, y las reglas que uno se va poniendo. Eso para ti sería una gran regla. Yo sí que lo veo, ¿eh? Ese acto de disgregar, ¿no?, idea y forma, ¿no? Sobre todo porque en el aspecto conceptual el relato histórico tenía como mucho peso, ¿no? Es como una especie de sombra, ¿no?, que amenaza incluso la claridad, ¿no?, del propio relato. Y eso me gusta especialmente por esta sensación que yo te decía, ¿no?, de ver de que las imágenes continúan desafiando el tiempo. Es decir, no están
no están excesivamente tomadas por el contexto del registro, por utilizar tu terminología, ¿no? Y en esto me resuena una imagen que decía George Kluber, ¿no? Un historiador que decía: conocer el pasado es como conocer las estrellas, ¿no? Uno tiene que ir componiendo ese relato de lo que fue a partir de un rastro que ha ocurrido muchísimo antes, ¿no?, del inicio de tu reflexión. Y esa vocación por decir: no, no quiero una marca de tiempo, quiero la imagen, por lo que sea. En este caso está claro, ¿no? Ese ejercicio de destilación, esa exigencia, ¿no?, en la decisión, ¿no? Me parece muy importante, porque si no el documento se habría comido a la experiencia, ¿no? Si el documento se habría podido comer la experiencia, pero igual que se destilan las imágenes, uno destila su conocimiento también. Mm, mm, Y por lo menos yo intenté que el hecho histórico, que está totalmente documentado y está registrado en libros, en películas, en el boca a boca de gente que lo vivió, porque es una historia, bueno, no reciente, pero sí semi-reciente, ¿no? De la que todavía hay gente viva, o por lo menos había gente viva cuando yo lo empecé. Ahora no todos han sobrevivido al tiempo, pero uno se tiene que quedar con el núcleo de lo que está contando el relato histórico. Y entonces uno va destilando todo eso que lee y todo eso que aglutina, todo eso que archiva, todo eso que decide que es válido para su proyecto. Y entonces al final te das cuenta que casi todos esos documentos o de esos objetos vienen de lugares diferentes, pero cuando uno los destila tienen un núcleo muy similar. Y ese núcleo es lo que uno tiene que intentar mostrar en las fotos. Está claro que cuando yo fui había rastros humanos, había personas que lo habían vivido, había rastros, había objetos, había coches que están en el libro, personas que lo habían vivido, incluso azulejos, ¿no?, mm. que habían pasado por ese tiempo y los rastros están ahí. Tanto las fotografías como la historia tienen como un núcleo y en ese núcleo se van rodeando ciertos sucesos. Pero creo que si uno es capaz de mostrar ese núcleo, es cuando consigue realmente desafiar al tiempo, lo que tú llamas desafiar al tiempo, que yo igual llamé antes atemporalidad, ¿no? Y que uno consigue algo atemporal, ¿no? Y cuando algo es atemporal, se va a poder repetir, seguramente si vamos a algo histórico de hace muchos más años, lo mismo ya sucedió. El Ujú. mismo relato histórico que sucede con el caucho, ya sucedió seguramente en el año 1000 o en el año 700. Yo no lo sé porque no soy un historiador y mis conceptos son muy... Yo tengo mucha información sobre lo que yo trabajo, pero no sobre lo que está en la periferia de lo que yo trabajo. Pero seguramente eso ya se ha repetido más. Yo te hablé mucho de un libro de Manuel de Landa, ¿no?, que es como 50.000 años de historia no lineal, ¿no?, y que Ujú. habla de la no linealidad de la historia, sino que la historia se va acumulando sobre un núcleo y llega un momento que hay una explosión y ese núcleo se vuelve a acumular cosas alrededor, ¿no? Como que vivimos un cierto bucle continuo. Sí, y Entonces, es muy importante esa idea. A mí me gusta que hayamos llegado hasta aquí. claro, Si tenemos que hacer un relato sobre la periferia de nuestra historia, como además, fíjate, ¿no?, en una especie de relato mítico, ¿no?, de la inmigración, jamás habíamos escuchado esta especie de fracaso rotundo que fue la inmigración gallega en el caucho. Yo desde luego la conocí gracias a ti, gracias a este libro. Fíjate, el propio territorio, ¿no?, de la Amazonía es un territorio denodadamente periférico, ¿no? Tu propia manera de trabajar es periférica. No voy a hacer una exaltación de esto, pero sí que me interesa ver cómo en todo este proceso siempre sale a la luz la necesidad de deslindar, ¿no? Es decir, de no caer en la consagración de lo absoluto, sino que de ir algo más allá, ¿no? Yo lo decía cuando hablábamos de esto, ¿no?, en aquel texto, Forma Solonsi, ¿no?, la imposibilidad de integrar lo global y lo local en este libro, ¿no? Son como una especie
de Jano, ¿no? De Dios de dos caras, de moneda que va girando sin tener una sola perspectiva. Y en ese sentido, acabo ya, es como yo veo ahora las imágenes de Nueva Galicia, ¿no? Fuera del tiempo, de una manera anacrónica, ¿no? Pero al mismo tiempo, ojo, cuidado, produciendo un relato auténtico y absolutamente apropiado sobre una realidad histórica, ¿no? Esto me parece fascinante, ¿no? Realmente fascinante. No sé, ahí solo tengo que decir que si igual lo conseguí, por lo menos una persona que eres tú lo ha visto. Bueno, a lo mejor es Y, un exceso de interpretación. Yo creo que y no. cuando, Yo creo que no, no. no, y cuando una persona, si tú intentas hacer algo y por lo menos una persona es capaz de llegar a ello, es que creo que ya ha valido la pena, Sí, son ¿no? alegorías, ¿no? De la lectura, por así Sí, decirlo. claro, es una alegoría, pero cuando uno realiza este tipo de proyectos, ¿no? Muchas veces tienen dudas si tienen alguna utilidad, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues por lo menos ha tenido una utilidad, que es que una persona... Seguir hablando todavía de Nueva Galicia. Claro. No, seguir hablando y de que alguien por lo menos haya comprendido, ¿no? Porque otras veces me han preguntado por qué realizo este proyecto. Yo lo realizo por mí, porque me encuentro estas historias y voy tirando del hilo y me parece interesante. Y me parece interesante gastar o malgastar o invertir mi tiempo, mi economía en todo esto, porque necesito conocerlo y que ese conocimiento me ayude a crecer, ¿no? Hablábamos antes del crecimiento, el cambio como persona. Y yo el proyecto lo hago por mí, no puedo ser, no es por egoísmo, es una realidad, lo hago por mí porque tengo un interés, una necesidad de conocer, de transmitirlo, de registrarlo. Bueno, y esa Y pasión si, tan humana, ¿no? Que tenemos todos por narrativizar lo que ha pasado, ¿no? Por narrativizar el pasado, claro, ¿no? claro, A mí eso me ¿no? El parece pasado siempre, muy humano, ¿no? claro. Y es muy humano, ¿no? Y lo malo es que la política o la sociedad en la que hemos vivido se ha olvidado de permitirnos hacer ese tipo de cosas. Cuando uno conoce a alguien que ha dedicado su vida a un tema, ¿no? A mí me parece fascinante, ¿no? Aunque esa persona haya vivido en la auténtica ruina económica o en la auténtica ruina amorosa o en la auténtica ruina familiar, ¿no? Pero esas personas son fascinantes, ¿no? Como han podido dedicar una vida a algo muy concreto, porque ese algo muy concreto que al resto le parecían algo totalmente superfluo o evaporable, a esa persona le ha parecido lo más interesante que ha encontrado en su vida, ¿no? Y son esos olvidados, ¿no? Hay esa frase que es de Walter Benjamin que dice que la historia se escribe con los relatos de los olvidados o Sí, sí. con los relatos de los no conocidos, ¿no? O de los desconocidos. No recuerdo ahora exactamente la estructura, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con que, por lo menos en donde yo he vivido, donde yo he crecido, en esa educación reglada, ¿no? Todo esto está como no permitido, ¿no? O está muy al margen, ¿no? Ahora que hablábamos también de las periferias. Está como en la periferia de lo que te muestran, ¿no? Y saltarse esa frontera, para mí es ultra excitante, ¿sabes? ¿No? Como te excitas, ¿no? Pasas la frontera de lo reglado y de repente hay ahí un... Ahí está el viaje, ¿no? El viaje es eso. Claro, El viaje es eso. sin ser nada místico ni nada trascendental, ¿no? Porque esto creo que es súper palpable y casi lo puedes tocar, ¿no? Perdón, Iván, yo sí creo Sí, nada, que este nada. tiempo es un tiempo místico. Es un tiempo místico en el sentido en el que uno se obliga a abandonar todos los atributos de lo que cree real para irse a otro lugar. Para encontrar otra realidad. Entonces, por eso digo místico con esta idea de lo místico como Sí, sí, muy, entiendo, sí. muy de San Juan de la Cruz o muy de esa trascendencia a la que uno llega a un momento, ¿no? Esto yo no lo he contado mucho, esto solo lo he contado así a gente. Yo para llegar a Nueva Galicia llegué allí con una familia de sipivos. Sipivos es una comunidad que habita en el Alto Ucayali, que se dedican que son chamanes, ¿no? Se dedican a la chamanería, a la Sí, sí, medicina popular.
Escucha, escucha, esa va a ser la parte. Venga, métete y luego ya me meto yo. Venga. Y Pedro, que es como el mayor de esa familia que me ayudó a llegar a Nueva Galicia, al Nueva Galicia físico del mapa, una de sus ingresos para sobrevivir en ese mundo pseudo capitalista en el que viven esas comunidades que todavía viven en la selva con ciertas tradiciones antiguas, pero que necesitan de medicamentos occidentales, de materiales occidentales, ¿no? El plástico, las herramientas, la motosierra, el motor, ¿no? Elementos importados, entonces necesitan la economía, se dedica a realizar rituales con la ayahuasca, ¿no? Esa raíz que tanta fama tiene en Occidente, ¿no? Y yo le planteo, ¿no? Me quedo allí, yo llevo allí con su familia, sus hijos me llevan a Nueva Galicia, bueno, una cosa muy, pues, que uno no la podía haber diseñado mejor, ¿no? Mucho más sencilla de lo que yo había pensado desde donde yo hago la preproducción de mis viajes. Y entonces me quedo ahí atrapado, ¿no? Por un temporal de lluvia. Y entonces, ¿no? Me entra a mí esa duda si también debo consumir ayahuasca para tener esa experiencia mística. Y Pedro me dice, Iván, tú estás aquí trabajando. Tú lo necesitas. Sí, sí, quería irme a eso. Ahora tú no la necesitas, me dijo, ¿no? Y a raíz de eso yo pude ir a unos rituales que él daba, ¿no? Y estuve presente en los rituales sin ningún problema. Él me introdujo en el ritual, me añadió a toda esa coreografía que se forma alrededor de la ayahuasca, pero me lo dejó bien claro, ¿sabes? Tú estás aquí trabajando, pico y pala, me dijo, ¿no? Me parece increíble que hayamos llegado exactamente hasta aquí, porque yo quería acabar esta conversación hablando justamente de lo que para mí personalmente siempre ha sido todo el proceso, ¿no? de Nueva Galicia, que es como un enorme y personal, ¿no? proceso de ritual. ¿no? Para mí Nueva Galicia es eso. De alguna manera, cuando uno se enreda en este proceso, a través del libro, evidentemente, también tiene que abordar una especie de suerte de ritual, ¿no? Ese ritual que te permite deslindar, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Tu centralidad y lo que está al margen, ¿no? Ese ritual que te permite deslindar, ¿no? La realidad de tu tiempo y de las genealogías que te han traído hasta aquí y la otra parte, ¿no? De la narrativa, lo que está allí al cruzar el charco, ¿no? A mí Nueva Galicia me resulta una especie de gran y ácido ritual, en el sentido que todo el proceso, y el libro creo que lo representa bien, ¿no? Encarna la dimensión simbólica del ritual, el mismo olor que tiene todavía el libro, Iván, el peso, ¿no? La textura. Es toda una especie de celebración del gesto, una especie de gran formalización del gesto. ¿no? A mí Nueva Galicia me provoca y me produce una serie de signos materiales en diferentes estratos y realidades que hablan de algo que es absolutamente invisible, ¿no? que fue todo este mundo. ¿no? Me enredé muchísimo en esa anécdota tuya con este chamán. No necesitas esto, tú ya estás, no es que tú estuvieras trabajando, es que tú estabas realizando otro gran ritual, un grandísimo ritual. El hecho mismo de que cuando llegases a Nueva Galicia todo fuera tan simple como ver selva creciendo, ¿no? En un continuo y devastador proceso de apodrecimiento, ¿no? por así decirlo, me resultó toda una evidencia, ¿no? de que todo aquello era un ritual enorme.